Mm, Bueno, pues mi tema es la adhesión de la narcocultura en jóvenes a partir de elementos identitarios, el planteamiento del problema. México es un país donde la violencia ha ido en aumento con el paso de los años. El gobierno ha implementado múltiples estrategias para combatir el narcotráfico y todas ellas han fracasado. Hemos visto cómo la violencia desmedida ha ido el sexenio de Fox fue relativamente bajo, tuvo cerca de 50.000 asesinatos violentos, pero el de Calderón fue el que marcó, sí, un antes y un después, se podría decir, en esta exageración de la violencia. En su sexenio, esta cifra tuvo un aumento del doble, llegó a más de 100.000 asesinatos violentos. Según datos de la INEGI, este, pues sí, el sexenio de Calderón fue el que, en cuanto a porcentaje, fue el que más tuvo este pico de crecimiento de la violencia, pero pues en realidad en cuanto a cifras, fue cada vez aumentando cada vez más. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 150.000 las personas muertas por violencia y en lo que va del el sexenio de López Obrador ya tenemos más de 130.000 asesinatos, o sea, es casi la misma cifra de Enrique Peña Nieto. Hemos visto un aumento desmedido de esta violencia. La, pues sí, cada gobernante implementa una nueva estrategia, pero los resultados son iguales o peores a la anterior. En algún momento, una de las estrategias que se optó fue la censura de la música, ya que ésta hacía apología del delito y de la vida del narcotraficante. Y esto pues no hizo más que lo contrario a lo que se quería. La música y con ella toda la cultura del narco se arraigó mucho más dentro del imaginario de la población. El fenómeno se ha hecho imparable. La industria cinematográfica ha explotado el tema hasta el cansancio, sacando una serie tras otra y una película tras otra. Esto lo hemos visto o se ve un poco más mm, palpable ya con la industria del entretenimiento y del streaming, con plataformas como Netflix, HBO y Amazon, que son las que tienen más contenido de narcos, que no todos me atrevería a decir que son malas producciones, algunas que sí son rescatables, pero hay otras que son de más bajo presupuesto, que están fuera de estas plataformas que son, mm, pues por decirlo, basura. O sea, no tienen contenido de, pues que aporte nada en sí, es pura apología a esta vida extravagante y delincuencial.
La música, pues que ya tenía un historial bastante amplio, no ha dejado de producir canciones que enaltecen a los capos y a esta vida excéntrica. Ahora mismo mm, podría parecer que no se hacen canciones tan violentas como se llegó a hacer cuando cuando se creó este movimiento llamado Movimiento Alterado que hacía producciones musicales donde había una violencia, o sea, se contaba una violencia muy extrema, donde incluso narraban los, hay canciones donde se narra este, la propia ejecución, o sea, hasta ese nivel se llegó en aquel momento. Si bien ahora ya no hay una explícitez tan grande, sigue estando esa apología, pero esa apología, pues sí está presente, no se escapa. Hay muchas canciones que la llevan consigo, pero la violencia ya no es tan explícita, pero la apología sigue estando ahí. También con estas vertientes que son la industria cinematográfica y la musical, está también la moda que a partir de ver cómo se viste el músico o el protagonista de la serie, pues adoptan estas formas de vestir. Ahora mismo, mm, creo que las marcas que más resaltan, que más se apropian son Gucci, Balenciaga y Prada, Ferragamo y pues marcas que son consideradas de lujo y pues, que dan estatus. En algún momento, cuando surgió también este movimiento alterado, se apropiaron de una marca llamada Cardi, un dato más. También dentro de esto se podría introducir el lenguaje que se transforma al introducir palabras o acentos pues, que la misma gente adopta en, pues, en su territorio cotidiano. Teniendo todo esto presente, se debe, más bien, voy a tratar de responder la pregunta de qué modo es que se introduce en el imaginario colectivo esta cultura que trae consigo un mensaje tan claro de muerte, corrupción, exceso, antipatía y muchos más aspectos negativos que se vuelven parte pues, del hábitat cotidiano. La justificación. Teniendo en cuenta el crecimiento desmedido de esta violencia en el país, el hacer caso a este tipo de reacciones que generan los grupos sociales es menester. El dejar que las culturas pasen desapercibidas por los estudios sociales es perpetuar su crecimiento sin tener conciencia de lo que esto implica dentro de la sociedad y el individuo que hace uso de ellas y las vuelve parte de su hábitat cotidiano sin reflexionar. Si bien no es malo, obviamente, que las culturas se desarrollen o que una cultura crezca, lo malo aquí es no tener en cuenta esos aspectos que antes mencionaba, esos aspectos negativos, porque si no eres consciente, o sea, no ser consciente de estos aspectos y llevarlos al hábitat cotidiano puede afectar a terceros porque cada individuo interpreta de distintas maneras, obviamente, las, estos distintos aspectos que conlleva la cultura y no sabemos cómo pueden impactar al otro. Sí, pues eso. O sea,
No puedes, no puedes dejar que una cultura crezca de ese modo sin tener en cuenta estos aspectos, o sea, sin estudiarlos, sin entender el por qué se desarrollan. Bueno, en fin. El objetivo general es identificar los modos y los medios por los que la cultura del narcotráfico se incorpora al hábitat cotidiano de jóvenes migrantes. Ah, bueno, más bien, ya mencionaba antes que los más importantes medios por los que se distribuye esta cultura del narcotráfico son la música en primer lugar, la industria cinematográfica en segundo y la moda en tercero. En lenguaje, creo que más que un, un medio sería un modo. Pues no es- pero bueno, también está ahí dentro. Entonces, creo que estos son los principales. En cuanto a los objetivos específicos, están dos términos muy importantes. Lo que es definir la narcocultura y definir también, bueno, pues un poco definir la identidad, pero más que nada, cómo se construye esta identidad. Entonces, el primer objetivo específico es definir qué es la narcocultura y los medios por los que ésta se distribuye. Y en segundo es acercar al lector a la construcción de identidad en jóvenes. Es que permite la adhesión de la cultura del narcotráfico en jóvenes teniendo en cuenta las consecuencias que esto ha traído a la sociedad. Esto también teniendo, bueno, todos esos aspectos negativos que ya mencionaba antes, que son, o sea, pasan desapercibidos, se vuelven, pues, sí, como digo, parte del hábitat cotidiano ya. En cuanto a las preguntas específicas, es cómo se construye la identidad en jóvenes. Es importantísimo, porque es en la juventud cuando más vulnerables estamos y cuando más queremos adoptar conductas y tomar distintos aspectos para autodefinirnos, ser parte de algo. Entonces, a veces esa misma necesidad de ser parte de algo nos hace tomar cosas a veces sin reflexionar eso mismo que estamos consumiendo. Y la segunda pregunta específica es ¿qué es la narcocultura y pues, cuáles son los medios por los que se difunde al público y de qué modo? Bueno, la hipótesis es que debido a la distribución masiva de la cultura del narco a través de los medios de comunicación que son sobreexpuestos día a día en el espacio familiar y público, esta cultura se ha vuelto parte del hábitat cotidiano. Esto ya lo intuía por, de algún modo, es experiencia personal. La cultura del narcotráfico se vuelve parte de uno cuando en todos lados se ve visible. Cuando de tu círculo, ya sea familiar o social,
consume todo esto. Y esto no solo me pasó a mí, sino que hay artículos en los que se dice, bueno, se entrevistó a personas que les sucede algo parecido a lo que a mí me sucede, incluso esos artículos mm, mencionan un fenómeno muy curioso, que es que cuando tus vecinos están consumiendo todo esto, pues de algún modo no puedes escapar y te vuelves parte de, o sea, adoptas esa cultura. Y bueno, eso es todo.